Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Hola, eh, Jorge. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas. Un placer. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Se te ve dado así al costado. Estamos, ajá, a ver, si lo acomodo mejor. Ah, Ahí, perfecto, ahora sí. acá. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Jorge, por haber aceptado esta invitación, que es muy importante para nosotros. Estos encuentros, como te había comentado, lo estamos haciendo hace ya varios meses, todos los jueves. Tuvimos la suerte de compartir con Graciela Fernández Mejide, con Eduardo Menem, con la Tuta Hernández, con Bassani, con eh, eh, Jesús Rodríguez, estuvo el jueves pasado. El jueves que viene vamos a tener a Rodolfo Barra. La idea es poder compartir con todos la vivencia de ustedes en esa reforma que para nosotros es muy importante. Acá hay chicos que son estudiantes de Derecho, hay otros que son profesores, hay gente interesada en esto de la reforma de la Constitución y de las cosas que ha dejado. Así que la dinámica es un poco así. Haces alguna intervención todo el tiempo que vos quieras, es todo tuyo el auditorio, y después vamos a hacer una serie de preguntas. Para el auditorio, siempre nosotros decimos, bueno, es un momento, uno de los momentos más importantes de la vida democrática desde el 83 hasta ahora. Hasta ahora casi todos han dicho que ha sido casi su momento más importante de su vida ser convencional constituyente, que sin ninguna duda nos ha dejado un legado a todos nosotros, y Jorge Yoma ha sido, bueno, nos ha representado en la Argentina en el exterior, ha sido senador, ha sido diputado y por supuesto ha tenido una vida activa en la democracia reciente, así que te damos la bienvenida y muchas gracias, y todo el auditorio es tuyo. Abrazo, Gustavo, saludo a todos. La verdad que es un placer, un privilegio compartir estos momentos con ustedes y además compartir las experiencias, ¿no? Porque la verdad que, como dices, creo que fue el momento más importante en la vida política de cada uno de los que participamos, que tuvimos el privilegio de participar en la Convención Constituyente. 3 meses en el Paraninfo de la Universidad de Santa Fe, en los bares aledaños, discutiendo hasta la última coma de los artículos, porque una coma o una palabra te cambia todo el sentido del artículo. Y la verdad que discutir con quizá lo más, en aquel momento, lo más elevado del sistema institucional argentino. Había 2 expresidentes, había 12 gobernadores de provincias argentinas, figuras de todo el arco político de la izquierda o de centro izquierda, como el obispo de Nevares, de Neuquén, un obispo en la Convención Constituyente, hasta Aldo Rico, que se había levantado hace unos años en contra del sistema democrático, en contra de la Constitución, y ahí estaba sentado todo el espectro político, ideológico de la Argentina, y por supuesto con el protagonismo que tuvieron Menem y Alfonsín, y la visión que tuvieron Menem y Alfonsín, y el privilegio de estar discutiendo con Alfonsín las normas constitucionales. Un poco, para poner en contexto, cómo veníamos, digamos, cuál era la situación. Nosotros veníamos con una democracia recién recuperada, recién una década de democracia en la Argentina, con asonadas militares hasta hacía un par de años de la Convención Constituyente, que teníamos, Alfonsín tuvo 3 asonadas militares, Menem tuvo la última asonada militar y la reprimió, pero era una democracia muy débil, una democracia en pañales, digamos, la que nos tocó debatir en el Paraninfo de la Universidad de Santa Fe. Entonces, lo primero era que había que darle al país instituciones. Veníamos sin instituciones, o con instituciones absolutamente ya obsoletas, que no funcionaban. Entonces, lo primero era el desafío de darnos
por consenso un nuevo diseño institucional en la Argentina. Y eso fue, la verdad que fue el enorme legado y que consolidó la recuperación democrática. Pero además el contexto político, digamos, ¿por qué se da? ¿Por qué que le costó mucho al radicalismo, a Alfonsín, acordar esa reforma constitucional con el oficialismo, con el presidente Menem y el justicialismo? Le costó mucho en términos políticos. De ahí nace el FREPASO, por ejemplo, como segunda fuerza en la Argentina, con mucha potencia por el descrédito y por el malestar del voto, digamos, del voto antiperonista o del voto en contra del oficialismo. Pero, ¿cuál era el contexto? El contexto era una muy fuerte presión de todos los actores políticos y sociales para dar una nueva institucionalidad. Por ejemplo, en el tema de la justicia. Vos hasta ese momento los jueces eran designados a propuesta del Poder Ejecutivo sin ni siquiera presentar un diploma que acredite su condición de abogado. Creo que se me fue la imagen. ¿Me escuchan? No, se te ve perfecto. Ahí volviste. Sí, sí. Entonces, teníamos necesidad de darle calidad institucional a la Argentina. Entonces, comenzamos primero por una necesidad que tenía la oposición de aumentar su presencia en las instituciones de la Argentina, porque tanto en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Senado, ya el justicialismo ya tenía casi, en el Senado casi los 2/3. En el Ministerio Público, los fiscales eran designados por resolución del ministro de Justicia. El Ministerio Público era una dependencia del Ministerio de Justicia antes de la reforma. En el Senado ya el justicialismo ya tenía casi los 2/3, con lo cual, imponiendo la mayoría, los jueces venían con la propuesta política y el acuerdo, y realmente corría riesgo el país de una hegemonía que para el sistema democrático, como veníamos, no era muy saludable, digamos, ¿no? Entonces, había que incrementar, primero, reducir o minimizar el régimen presidencialista, el poder concentrado en el presidente, y distribuirlo en nuevas instituciones. Entonces, ahí aparece la figura del jefe de gabinete como la principal reforma en el Poder Ejecutivo, que es la del ministro coordinador, el jefe de gabinete que tenía obligación de dar cuentas ante el Congreso todos los meses de la marcha de la administración y la posibilidad de que el Congreso ejerza un voto de censura sobre el jefe de gabinete, que es un impacto político muy fuerte. Con lo cual, ahí ya tenías un límite al poder presidencial. Las facultades legislativas que ejercía el Poder Ejecutivo, ya sea decreto de necesidad y urgencia, o legislación delegada, o los vetos de las leyes, digamos, había que reglamentarlas, había que limitarlas, y digamos, establecer con carácter de excepción tanto la delegación legislativa como los dictados de los decretos de necesidad y urgencia, o los vetos, y se incorpora ahí la figura del veto parcial en el régimen constitucional nuestro. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Sabíamos que la Ciudad de Buenos Aires era un distrito adverso electoralmente al justicialismo, y otorgar autonomía a la Ciudad de Buenos Aires significaba que iba a estar por el voto popular en manos de la oposición. También fue una concesión para limitar ese poder presidencial y además darle autonomía a sus propias instituciones a la Ciudad de Buenos Aires. El tercer senador por la minoría, como te decía, nosotros estábamos ya casi en los 2/3 del Senado del justicialismo, entonces
se planteó el tercer senador, el senador por la minoría, sin sistema DONT, porque para que pueda funcionar, digamos, la presencia de las minorías en cada provincia y enviar sus representantes. Digamos, la filosofía que tuvo la reforma constitucional fue dar nuevas instituciones, mejorar la calidad institucional, ya sea a través de estos mecanismos de participación del Congreso en las decisiones del Poder Ejecutivo, como en los otros poderes del Estado, en el Poder Judicial. Ya habíamos pasado por algunos papelones en aquel entonces, en esos años, donde mandó el Ejecutivo el pliego de un tipo que no era abogado, un abogado trucho, y casi el Senado le aprueba el pliego a un abogado trucho porque no se le exigía ni siquiera un mínimo examen de idoneidad a los magistrados propuestos. Por eso aparece el Consejo de la Magistratura con el mecanismo de concurso por oposición y antecedentes, y además el mecanismo de restitución de los jueces sale de la política para que aparezca un organismo técnico como el Consejo de la Magistratura con representación de los distintos estamentos para darle esa calidad institucional y garantía de idoneidad. Digamos, hoy se puede cuestionar un fallo, te gusta o no un fallo judicial, que de hecho lo cuestionamos y hay debate siempre en torno a los fallos judiciales, pero lo que sí tenés garantía es que el juez que lo dictó es idóneo. Mucho más en la Corte Suprema. En la Corte Suprema se estableció los 2/3 del Senado para el acuerdo de los ministros de la Corte, lo que obliga al Poder Ejecutivo a construir consenso con la oposición, por lo cual ya no podía venir cualquiera nominado como juez de la Corte, sino tenía que tener antecedentes como jurista, calidades tanto académicas como profesionales reconocidas para poder ser juez de la Corte. Y ahí tuvimos quizá el mayor hallazgo que hubo en el Poder Judicial, que fue establecer el mecanismo de audiencias públicas para que el propuesto como juez de la Corte pueda llevar adelante la tarea de defender su propio pliego y exponerse ante las entidades sociales del derecho, sus calidades intelectuales y académicas, ¿no? Así que la verdad que fue un avance en las instituciones, lo mismo que el Ministerio Público. Como recién le decía, veníamos de un Ministerio Público como una dependencia menor del Ministerio de Justicia, cuyos fiscales y defensores eran designados por una resolución mera, ni siquiera por decreto del Poder Ejecutivo, era una resolución del Ministro de Justicia a darle autonomía plena al Ministerio Público y equiparar al Procurador General y al Defensor General con los jueces de la Corte Suprema. Y lo mismo a los fiscales y defensores de instancias inferiores, equipararlos al mismo rango del Poder Judicial. Pasaron a ser magistrados con autonomía plena. Es decir, en el régimen federal tuvo cambios estructurales que todavía el Congreso está en deuda, ¿no? Por ejemplo, la sanción de la ley de coparticipación federal, que en la Constitución, en la cláusula transitoria sexta, establecimos como fecha tope para la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de recursos entre la nación y las provincias el 31 de diciembre del 96. ¿Se imaginan si no estaremos en falta con las instituciones argentinas y con el federalismo argentino? La nueva cláusula del progreso, el inciso 19 del artículo 75, que establece también la obligación al Congreso de dictar normas que equilibren el distinto desarrollo de provincias y regiones. Tenemos un país con asimetrías que cada vez son más injustas, en donde
las provincias petroleras o la ciudad de Buenos Aires tienen más de $30.000 por habitante, y Chaco tiene $2.000 por habitante, de ingreso por habitante, o La Rioja, que tiene $4.000 por año de ingreso por habitante. Entonces, esas asimetrías, en la nueva cláusula del progreso del inciso 19 del artículo 75, el Congreso debe dictar normas para establecer un nuevo equilibrio en el desarrollo de provincias y regiones. Es decir, el país tuvo nuevas instituciones, fortalecimos el sistema democrático que venía con bastante problemas, y lo más notable de esto es que fue la reforma constitucional, la única reforma constitucional que se hizo con el consenso de todas las fuerzas políticas de ese momento histórico. Toda la propia Constitución del 53 fue el producto de los vencedores sobre los vencidos, después de Caseros. La de 1860, que se incorpora y condiciona a la provincia de Buenos Aires su incorporación a la Confederación Argentina. La del 49, que fue impuesta sin consenso y votada solo por el oficialismo de entonces, por el justicialismo. La del 56, que fue en plena dictadura y con el peronismo proscripto, y que dejó como incólume, por eso mantuvimos el artículo, el 14 bis, del de los derechos sociales, que un poco venía a contemplar lo que fueron el avance de las reformas sociales de la Constitución del 49. Entonces, cada constitución histórica había sido la imposición de un bando sobre el otro, de los vencedores sobre los vencidos, o el oficialismo sobre la oposición. Pero en esta oportunidad nos pusimos de acuerdo todos, y estuvimos todos representados, toda la política y la sociedad argentina representados en esa constitución, que la votamos por unanimidad de todo el espectro político y social. Creo que ese fue el dato más importante con miras a la nueva institucionalidad, ¿no? No sé si quieren que abrimos un poco las preguntas, como usted, no sé cómo es la mecánica, Gustavo. Sí, perfecto, así, una introducción que abriste un montón de ventanas, muchísimas, por lo menos yo he anotado 6 o 7, hay ya algunas preguntas del público, Diego, y yo voy a sumarle una a la que nos dice Diego, sí, según su apreciación, después de 26 años de haberse aprobado esta reforma, considera que esto benefició al federalismo o, por el contrario, se convirtió en más centralista a partir de esta Constitución. Y yo le agrego una pregunta al respecto, que tiene que ver con la elección directa del presidente. Yo esta pregunta se la he hecho a varios, que por supuesto había una discusión en torno al colegio electoral, pero esta idea de un hombre, un voto, no atenúa de alguna manera el federalismo porque termina concentrando en la hipertrofia que es nuestro país, en las grandes ciudades, definiendo al presidente. ¿Qué posición tiene al respecto de estas dos cosas, federalismo en general y sobre la elección del presidente directa en particular? Sí, mira, antes que nada quiero decirle, este ojo morado es producto de un raquetazo hoy jugando al tenis. Le puse demasiada gana al saque y me autoinfligí una lesión. Por eso el ojo morado que presento hoy, maltrecho. En realidad, el régimen federal salió fortalecido en el aspecto normativo. Salió fortalecido por estas instituciones, tanto el mecanismo de mayoría absoluta para la distribución de los recursos fiscales entre la nación y las provincias, establecer que todos los impuestos forman parte de la masa coparticipable, el mencionado artículo 75 y 19 de la nueva cláusula del progreso. En realidad, el federalismo salió fortalecido. Los recursos naturales pasaron a ser propiedad de las provincias, tanto los recursos mineros como los recursos
energéticos ya son hoy propiedad de las provincias, antes era de la nación, con lo cual realmente fue un avance al federalismo. En el tema, ahora, estamos pendientes. En estas reformas estamos en deuda. El Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional ha concentrado casi el 80% de los recursos y solo coparticipa el 20% en las provincias, en las 24 jurisdicciones de las provincias argentinas. Vos tienes hoy los servicios, tanto de la educación pública como la salud, la seguridad, la justicia, que son responsabilidad de las provincias, pero tenés un Ministerio de Educación de la Nación que no tiene una sola escuela a cargo y ocupa la mayor porcentaje del presupuesto. Lo mismo que en materia de salud. Las provincias son responsables de la salud, pero tenés el Ministerio de Salud de la Nación que concentra la mayor cantidad de recursos y no tiene un solo hospital a cargo. Entonces, creo que estamos en deuda y cada vez más concentrado el poder, los recursos en la nación, cuando en la ley de coparticipación vigente actualmente, la 23.548, que es del año 88, la ley de coparticipación vigente, se estableció que la coparticipación primaria, es decir, lo que corresponde a la nación y lo que corresponde a los 24 distritos, es el 46% es para la nación y el 54% se distribuye entre los 24 distritos, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. ¿Te imaginas? La nación hoy concentra el 80% de los recursos. Digamos, estamos en un país y en donde hay una gran discrecionalidad por parte de la nación en la distribución de los recursos de las provincias argentinas. Y esto ha ido en desmedro del federalismo y de la calidad institucional, porque los legisladores, por ejemplo, yo fui 10 años diputado, 10 años senador por mi provincia, y cuando venía un tema conflictivo, venía el lógico mensaje, el tradicional mensaje del gobierno nacional diciendo, bueno, a votar esto o si no, no hay plata para tu provincia. Entonces, eso va en detrimento de el actuar a conciencia por parte de los legisladores nacionales. Entonces, creo que estamos en falta, creo que el país se debe un nuevo pacto federal, donde se establezcan nuevas competencias, nuevas funciones, donde se otorgue mayor eficacia a la recaudación y justicia a la recaudación de los impuestos. No puede seguir siendo la nación quien recauda y distribuye entre las provincias, digamos, cuando el que está en contacto con el contribuyente es el municipio, es la provincia. Entonces, es mucho más eficaz que sean las provincias las que recauden y que coparticipen, además, con la nación, estableciendo techos y pisos de coparticipación para no desfinanciar a ningún distrito, pero también para darle eficacia a la recaudación impositiva. Este es otro tema pendiente. Ahora, en lo que hace a la cuestión política que vos me planteabas del colegio electoral, yo hoy no lo votaría de nuevo, la eliminación del colegio electoral. A la luz de los acontecimientos y simplemente con ver las últimas elecciones. Los dos últimos presidentes son de la ciudad de Buenos Aires. Los tres últimos gobernadores de la provincia de Buenos Aires son de la ciudad de Buenos Aires. Hoy cuando vos ves la agenda nacional, están los temas del sistema político concentrado, que es cuando mal llamado centralismo porteño, porque los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires sufren también, como cualquier provincia o habitante de provincia, este régimen tan injusto de coparticipación de recursos o de decisión política. En la última elección presidencial, la del año pasado, todos los candidatos fueron de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pero además, con un dato que no se tiene en cuenta. Cuando Macri gana las elecciones, la gana por Córdoba. Él pierde en la provincia de Buenos Aires. El justicialismo gana en la provincia de Buenos Aires,
en la mayoría de las provincias argentinas, pero en Córdoba saca una diferencia tan grande, el 72% de los votos, que lo hace el presidente Córdoba. Pero a la hora de la decisión política, vos ves concentrado el gobierno nacional en el conurbano bonaerense, los intendentes del conurbano, digamos, las provincias han perdido esa facultad del pueblo de las provincias, ese poder decisorio. Ya te digo, a La Rioja hace mucho que no va un candidato a presidente en campaña, ya ni van siquiera a La Rioja, a Catamarca, somos el 0,07% del padrón electoral, lo mismo que Catamarca, o lo mismo que San Juan o Chubut, digamos, las provincias dejaron de ser importantes a la hora de la construcción del poder político. Pero ¿por qué se deroga el colegio electoral? Porque veníamos con un escándalo, que fue la elección de senador de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, donde gana el candidato oficialista de la elección, gana de la Rúa, pero creo que fue de la Rúa, pero en el colegio electoral tenía mayoría, el justicialismo, mayoría de electores, y lo eligió a Eduardo Vaca como senador por la capital federal. Entonces, lo que habían votado los porteños fue desvirtuado en el colegio electoral por el sistema indirecto. Entonces, eso, la verdad que fue el primer tema que planteó el radicalismo y Alfonsín, fue la eliminación del colegio electoral por aquel escándalo que hubo. Entonces, pero ya con el tiempo que transcurrió, con la experiencia que estamos viendo día a día, creo yo volvería al régimen de colegio electoral, porque es la única manera que las provincias argentinas puedan tener alguna decisión en la construcción del poder político de la Argentina, ¿no? Perfecto, gracias. Ahí Axel pregunta si formó parte de alguna manera del Pacto de Olivos, también qué comisiones integró en la reforma, y cuando fueron ustedes, varios de los convencionales, quien quizás más fuerte lo dijo, fue Graciela Fernández Mejide, que la reforma tenía un objetivo que era la reelección de Menem. ¿Qué otras cosas llevó el peronismo, digamos, como posibilidades de reforma? ¿Qué ideas que fueron sustanciales del peronismo y cuáles fueron las concesiones que se hizo el radicalismo? Así que, si formó parte del Pacto de Olivos, ¿de qué manera? Y las comisiones que integró y sobre esta discusión. Sí, yo participé de las discusiones del núcleo de conciencias básicas del Pacto de Olivos. Nos reuníamos en el estudio a veces en el estudio de Gil Lavedra, que estaba en la calle Libertad, otras veces en la Procuración General del Tesoro, que estaba García Lema, era el Procurador General del Tesoro, y 2 o 3 miembros de cada partido en la discusión de la letra chica del núcleo de conciencias básicas. Me tocó participar en varias de esas reuniones, la verdad, muy duras, digamos, quedaron cláusulas abiertas porque no había manera de ponernos de acuerdo en la letra constitucional. Entonces, por ejemplo, el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia. En el justicialismo decíamos, no, el decreto tiene vigencia a partir de la firma del presidente. Luego puede ser ratificado o no por el Congreso. El radicalismo decía, no, eso es sanción ficta de una ley. Entonces, tiene que tener vigencia solo recién cuando el Congreso lo convalide. Entonces, ya no es decreto de necesidad y urgencia, ya es una ley común y corriente, pero no nos poníamos de acuerdo. Entonces, dejamos librado a la ley del Congreso la reglamentación del régimen de decreto de necesidad y urgencia. Lo mismo que la legislación delegada del artículo 76 de la Constitución, la declaración de emergencia pública y la posibilidad de delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Digamos, todos estos mecanismos fueron producto de una gran discusión previamente y luego para poder cerrar
el núcleo y que se vote todo junto. Recuerden, ¿la discusión más tensa fue esa sobre los DNU? ¿O cuáles fueron los momentos más álgidos de debate? No, hubo momentos muy difíciles, ¿no? Porque teníamos además presiones muy fuertes de sectores sociales o de sectores de poder, como la Iglesia, por ejemplo, que quería introducir una cláusula vinculada al aborto, a la prohibición del aborto en la norma constitucional, o la posibilidad de que se establezca un mecanismo que permita la reelección también de los gobernadores de las provincias argentinas, que era lo que exigía Dualde, básicamente, la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto hubo muchísimos debates alrededor de la norma constitucional y por eso lo cerramos al núcleo de conciencias básicas y se votaba todo junto. En su momento fuimos y le planteamos al presidente Menem, antes ya de cerrarlo al núcleo y mandar a votar la ley 24.703, creo que era la ley declarativa de la reforma. Sí, creo que sí es el número. Pero fuimos a verlo a Menem, ya terminadas las discusiones, y le dijimos con toda honestidad, mire, presidente, es demasiado poder el que cede el presidente. Estamos cediendo los fiscales, los jueces, la Ciudad de Buenos Aires, los 2/3 del Senado, que ya los teníamos en la próxima elección, íbamos a tener los 2/3 del Senado. Digamos, el presidente queda con el poder, son demasiadas concesiones las que estamos dando por la reelección de Menem. Y ahí Menem me dice, vos dame 4 años más a la lapicera que vas a saber quién tiene el poder en la Argentina. No había manera de contradecirlo, un dato de color, ¿no? Pero vos sabés que es muy interesante lo que contás, porque la verdad que la parte filosófica de estos encuentros es poder rescatar todo aquello que en los libros no aparece. Esto que de la presión de los gobernadores nos contó Eduardo Menem, que fue un momento él lo vivenció como un momento muy fuerte de la convención, y ahora vos estás incorporando algo que yo le había preguntado a varios y nadie había dicho, de la presión de la Iglesia por el aborto, y también por el tema de sacar esa cláusula que el presidente tenía que ser católico apostólico romano. ¿La Iglesia puso alguna objeción sobre eso o no? La Iglesia, digamos, hubo alguna discusión con el sostenimiento del culto católico por parte del Estado argentino, ¿no? Hubo ahí una discusión con la Iglesia, pero lo más fuerte fue lo del aborto. Hubo una presión muy fuerte y en la discusión que tuvimos con el radicalismo, Alfonsín decía con buen criterio, si ya tienen el pacto de San José de Costa Rica, y le estamos dando rango constitucional al pacto de San José de Costa Rica, que establece el derecho a la vida desde la concepción, que hay vida desde la concepción. ¿Para qué quieren una cláusula específica? Obviamente que no era lo que quería la Iglesia, que toquemos tangencialmente el tema del aborto. Quería una cláusula específica. Pero cuando, lo mismo que los gobernadores, con la reelección de los gobernadores, que llegó un momento en donde se hizo tan duro que Alfonsín amenazó con irse. Ese día casi nos quedamos sin convención constituyente. Hubo 2 momentos en los cuales casi nos quedamos sin convención constituyente y sin reforma. El primero fue con Dualde y los gobernadores y los convencionales de la provincia de Buenos Aires. Se imaginan que eran más de 70 convencionales de la provincia de Buenos Aires. Y la presión de ellos era que se incluya la reelección de los gobernadores en la norma constitucional. Alfonsín, por supuesto, y el radicalismo no quería saber nada y además no tenía mucho, digamos, establecer una norma de alcance provincial en la Constitución Nacional no era muy legítimo. Y Dualde presionó y estaban con sus convencionales, recuerdo, en el Hotel Mayorazgo, que está en Paraná, frente al río Paraná, un hermoso hotel
que ahí estaban los convencionales de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no había manera de destrabarlos porque los tipos se iban, si no se contemplaba la situación de los gobernadores, ellos se iban. Entonces, ahí se abrió una negociación con Aldo Rico, que tenía legisladores propios en la legislatura bonaerense. Esa reunión se hizo en el departamento que yo alquilaba, en mi departamento, donde los invitamos a Rico y a algunos convencionales del Modín, en ese entonces, el Partido Rico, y acordamos que le iban a dar a Duhalde el plebiscito, la posibilidad de plebiscitar la reforma de la Constitución bonaerense. No le daba la reelección, no le daba los 2 tercios para la reforma, pero sí le daba el plebiscito que luego iba a ser respetado por sus legisladores. Digamos, era lo mismo que conceder los 2 tercios para la reforma. Con eso, porque el justicialismo en ese momento era prácticamente hegemónico en la provincia de Buenos Aires. Así que con eso pudimos calmar a los convencionales de la provincia de Buenos Aires y que se queden y no nos vacíen la convención. En el acuerdo que hicimos con Aldo Rico, que luego se reflejó en la legislatura bonaerense para el plebiscito por la reforma de la Constitución bonaerense. El tema del aborto, cuando se lo consultamos a Menem, cuando la Iglesia se nos viene a Santa Fe, pide una reunión con nosotros y además tenía convencionales, como el caso del doctor Barra. Barra era partidario de incluir el aborto en la reforma constitucional. Le preguntamos, nos venimos a Buenos Aires, un grupo de convencionales, le consultamos con el presidente y el presidente nos dice, no, si insistimos con esto, Alfonsín se va, se cae la reforma, no pongan nada sobre el tema del aborto, que queden los tratados por los derechos humanos y el pacto de San José de Costa Rica, y en todo caso después que se discuta en el Congreso o que los jueces determinen si es legal o no eventualmente una ley pro aborto en la Argentina. Si ese pacto es posible un debate parlamentario en torno al tema, que eso en definitiva quede para los jueces que interpreten el pacto de San José de Costa Rica, que tiene norma constitucional. Entonces, cuando volvemos a Santa Fe, ahí le hicimos una broma al doctor Alfonsín. Alfonsín tenía mal carácter, era explosivo, era un tipo explosivo. Entonces, llego yo de Buenos Aires a Santa Fe, estaba en una reunión Alfonsín con Corach, que era el presidente de la comisión redactora, Verón Garay, que era un convencional por La Pampa, muy cercano a Alfonsín. Entonces, Corach me dice, le hagamos una joda a Alfonsín, con el perdón de la expresión. Entonces, vos decís que insistís con el aborto y con la reelección de los gobernadores. Entonces yo era chango chico, yo debo haber sido el más chico de la convención, digamos, era muy jovencito todavía. Y llego a la reunión, estaban los 4 ahí, y me dice, ¿cómo le va? Jorge, ¿cómo le fue? ¿Qué dice el presidente? Yo venía de reunirme con el presidente Menem. Le digo, mire, bien, le digo, doctor, lo que pasa es que el presidente insiste un poco en el tema del aborto y de la reelección de los gobernadores. Ustedes no saben la reacción de Alfonsín. Golpeó la mesa, me dijo de todo, nos dijo, y se levantó y se fue. Y se fue y dice, nos vamos de la convención, y se fue. Y nosotros por atrás, por los pasillos, dicen, no, es una joda, no, son mentiras, es una joda. fue muy cómico, pero casi nos quedamos sin convención por estos temas, que eran temas muy delicados. Para cómo el radicalismo tiene una gran tradición anticlerical. El radicalismo tiene una tradición anticlerical muy fuerte. El justicialismo somos más afín a la doctrina social de la Iglesia, a las encíclicas papales, pero el radicalismo es anticlerical, pero por antonomasia, digamos. Así que
no aceptaba de ninguna manera una presión de la Iglesia. Fueron momentos, cada momento fue un momento difícil, porque había que consensuar hasta el último, hasta la última palabra, que no se vaya a escapar algo que se interprete de otra manera, que después se escapó, digamos, y también nos frenó Alfonsín, ya terminada la convención, sancionada la Constitución, estábamos en el Senado, Alfonsín era senador, y ingresamos un proyecto para reglamentar la consulta popular, el mecanismo del artículo 40 de la Constitución, la consulta popular vinculante. Y si ustedes ven en el artículo 40, no figura la reforma constitucional como uno de los temas prohibidos, digamos, para la consulta popular vinculante. Está la legislación penal, pero no está la reforma constitucional. Entonces, presentamos un proyecto para reglamentar la consulta popular, incluyendo la posibilidad de la declaración de la reforma en una consulta popular vinculante. Por supuesto que Alfonsín en el Senado dice, se me escapó, se le había pasado eso, excluir la posibilidad de una reforma constitucional vía consulta popular, y no lo contempló el artículo 40 y luego se intentó reglamentarlo de esta manera. Pero digamos, la construcción del consenso fue muy... había una enorme vocación para construir consenso. Yo fui miembro de la Comisión de Federalismo y luego de la Comisión Redactora. Fui miembro de la Comisión Redactora de la Constitución. La Comisión Redactora era la que recibía los dictámenes de las otras comisiones, pasaba a la Comisión Redactora, le dábamos, hacíamos la última discusión, digamos, redactábamos el artículo y eso iba a votarse en el recinto. La Comisión Redactora, obviamente, era la comisión más importante, ¿no? Así que sí, fueron momentos... estaba muy tensionado todo. Sí. Ahí se incorporó, nosotros esta actividad la estamos organizando con Sebastián Zancari, que estaba dando clases ahí en la UBA, estaban en Zoom, así que se ha incorporado recién ahora. Un placer, Sebastián, un placer. Un placer, muchas gracias por estar, Jorge. Quería preguntar justamente sobre el tema de la consulta popular y los usos de la consulta popular. Si a usted no le parece que hay una cierta utilización de la ciudadanía como carta de negociación en algún punto. Llamamos a consulta, si se hace tal escenario, podemos llamar a consulta, si no, no llamamos a consulta. Un cierto, digamos, rol de carta de negociación, ¿no? Claro. Sí, de todo, mirá, el plebiscito tuvo una experiencia muy feliz en la democracia argentina que superó el conflicto del Bigle. Digamos, cuando Alfonsín hace en 1984 el plebiscito para convalidar el laudo arbitral que se había determinado que las islas del canal de Bigle eran para Chile, y ese principio en donde la Argentina no tenía acceso al Pacífico y Chile no lo tenía al Atlántico, todo eso no hubiese podido ser posible la ratificación del Congreso si no hubiese sido el pronunciamiento popular que avaló eso en situaciones difíciles. No se olviden que estuvimos al borde de una guerra con Chile, la dictadura casi nos lleva a una guerra con Chile por ese tema en el 78. Es decir, que la experiencia que tuvimos de la consulta al pueblo fue positiva. Lo que sí, nunca se utilizó ese mecanismo porque tiene que pasar primero por la ley del Congreso. Es el Congreso el que convoca a la convención, a la consulta vinculante. La no vinculante puede hacer el Poder Ejecutivo sobre cualquier tema, pero la vinculante tiene una reglamentación y es muy restrictiva, digamos, ¿no? Así que
Yo creo que en la democracia parlamentaria, ¿no? No creo en los mecanismos plebiscitarios, no creo mucho en los mecanismos plebiscitarios de la democracia, porque como bien decía recién, Sergio es quien habló recién. Sebastián. Sebastián. Como bien decía Sebastián, se puede prestar a una utilización de la opinión pública, a manipular la opinión pública, pero es decir, yo confío más en la democracia parlamentaria, pero no reniego de la posibilidad que en algunos temas pueda someterse el tema a consulta popular. No creo que algunos lo proponen por el tema del aborto, por ejemplo. No creo que no. Creo que sería una fractura de la sociedad argentina innecesaria. Esto lo tiene que resolver el Congreso, en definitiva, o los jueces, si consideran que hay un obstáculo en el Pacto de San José de Costa Rica, pero someter esa cuestión al voto popular no creo que sea saludable. Jorge, dos veces contó, me pareció interpretar que la figura de la autonomía de la capital federal la vivió como una concesión, ¿no? Como que fue, digamos, algo que ustedes no estaban dispuestos a hacerlo. ¿Interpreté bien? ¿Interpreté mal? ¿Y a 26 años le parece que fue correcto otorgarle la autonomía a la capital? No, digamos, fue una concesión, pero estábamos dispuestos, digamos, sabíamos que era, no hay que olvidarse que en términos de poder eran 4 años más, un periodo más para el presidente Menem, había que dar concesiones para posibilitar la reelección. Siempre hay un factor político que mueve a las reformas estructurales. Digamos, dimos una buena constitución, pero el detonante fue la reelección del presidente. Digamos, este fue el detonante. Y Alfonsín y el radicalismo accede porque dice, bueno, en todo caso, le demos 4 años más, pero le restemos poder. Le quitemos poder, equilibremos el sistema democrático, digamos. Entonces, fueron 4 años más para el presidente, pero con un mayor equilibrio en el sistema institucional por todos estos mecanismos. Lo de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires creo que fue un hecho positivo. En la Ciudad de Buenos Aires no había manera que siga siendo el intendente designado por el presidente y sin que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires puedan decidir y darse sus propias autoridades. La verdad que, pero creo que hay temas en los cuales, en tanto capital federal de la República, tiene que intervenir el Congreso. Por ejemplo, en los temas que ahora se está discutiendo por ahora, en estos días, que son los recursos de la Ciudad de Buenos Aires por el tema del traspaso de la Policía Federal. Entonces, digamos, fue sin tener en cuenta el régimen constitucional, se transfirió la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué sin tener en cuenta? Porque fue una decisión del presidente con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la Constitución establece que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital federal de la República y respecto de los intereses del Estado Nacional, es el Congreso, no es la legislatura bonaerense. Esa ley tendría que haber pasado por el Congreso y no tendríamos el problema que tenemos ahora, donde el Poder Ejecutivo también por decreto le resta un porcentaje de la coparticipación federal, pero porque aquella ley no respetó el trámite constitucional. Lamentablemente ahora, digamos, se transforma solo en una discusión de plata, pero la institución, lo que no se discute es lo que debería haberse discutido en su momento y ahora, son las competencias y jurisdicción del Estado Nacional. El Estado Nacional, en materia de seguridad, tiene la Gendarmería en las fronteras, la Prefectura Marítima en las costas y la Policía Federal en el territorio, como auxiliar además de la Justicia Federal. Entonces,
fue una mala concesión lo que se hizo, ceder la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, porque debilitó y no tuvo en cuenta las facultades del Estado Nacional y no pasó por el Congreso. Entonces, tenés ahora este tironeo de plata que desvirtúa la verdadera discusión, que es la seguridad en el distrito capital federal de la República. Digamos. Entonces, ayer fui a una reunión en la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, la AGN, está la Gendarmería cuidando la AGN. La Gendarmería tiene que estar en la frontera, que son un colador de narcos y de lo que vaya a saber lo que pasa por la frontera argentina, pero está custodiando los edificios públicos de la nación en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, se desvirtuó el sistema de seguridad del Estado federal con el traspaso de la Policía Federal. Entonces, se transformó todo en una discusión de plata, y eso degrada las instituciones de la Argentina. Pero yo creo que hicimos bien, muy convencido de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Usted empezó abriendo la primera ventana sobre el jefe de gabinete de ministros, sobre la figura del jefe de gabinete de ministros. En principio parecía que la figura del jefe de gabinete de ministros era un poco para atenuar lo que se llama el hiperpresidencialismo y en algunos casos para que sea también un nicho de contención del presidente. Pareciera, no sé si coincide, que esto no se logró del todo, es que esa figura de jefe de gabinete de ministro quedó medio un poco extraña, ¿no?, ante el objetivo de los reformistas del 94, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, yo creo que sí. Digamos, la propuesta era de un sistema semiparlamentario, en donde había la posibilidad de que el Parlamento, con un voto de censura, pueda destituirlo al jefe de gabinete. Hasta ahí nosotros no llegamos. Le digo, no. En todo caso, que pueda haber una moción de censura, pero la designación y remoción tiene que seguir siendo el presidente. Ahí hubo una discusión con el radicalismo, porque ellos querían avanzar a un sistema más parlamentario. Creo que el Congreso ha ido cediendo roles que la Constitución le dio. La Constitución prevé un mecanismo complejo, no es fácil dictar un decreto de necesidad y urgencia. A los 10 días tiene que estar, entre los 10 días tiene que estar el jefe de gabinete en el Congreso, y no ocurre eso. Te mandan el decreto a los 10 días, pero la Constitución, el espíritu de la Constitución, es que cuando hay un decreto de necesidad y urgencia, el jefe de gabinete deba ir al Congreso a explicarlo, los motivos de la necesidad y de la urgencia, y someter en un breve plazo el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia. Creo que el Congreso ha ido resignando roles que le dio la Constitución del 94, ¿no? Lo mismo que la legislación delegada. Cuando el presidente firma un decreto en virtud de una delegación legislativa, el jefe de gabinete tiene que concurrir inmediatamente al Congreso para rendir cuentas de los motivos que tuvo para ejercer, y si se respetan las bases de la delegación legislativa. Pero lo único que hace el Ejecutivo hoy es comunicarle al Congreso, y el Congreso acepta esa mera comunicación. Pero el espíritu de la Constitución es otro. Es que el jefe de gabinete se presente con el DNU o en caso de veto parcial. Si hay un veto parcial que fue incorporado en la Constitución del 94, porque antes había la posibilidad del veto total, y estaba discutido el tema del veto parcial. En la Constitución del 94 se estableció como otro mecanismo que debe rendir cuenta el jefe de gabinete cuando hay un veto parcial de una ley sancionada por el Congreso. Debería rendir cuentas. Creo que en ese sentido, en la formación y sanción de las leyes, hubo un acierto, digamos, en la Constitución del 94, porque antes de la Constitución, las leyes, los proyectos iban y venían de Cámara Iniciadora a Cámara Revisora, y nunca tenían un final. De hecho, por ejemplo, la ley de provincialización de Tierra del Fuego estuvo 5 años en el Congreso, y no nos poníamos de acuerdo,
iban y venían de una cámara a otra y no salía la ley de provincialización de Tierra del Fuego. Cuando al final el presidente Menem decide terminar con la discusión que se había iniciado en el gobierno de Alfonsín, dice, bueno, yo era diputado en ese entonces, bueno, que se sancione de una vez por todas la ley de provincialización, la creación de la provincia de Tierra del Fuego. Sancionamos la ley y nos metimos en un lío diplomático, pero impresionante, porque el artículo primero, que establece los límites de la nueva provincia, las islas del Canal de Beagle quedaban del lado nuestro. Los chilenos se nos vinieron, hubo un error ahí en los límites. Entonces Menem tuvo que vetar el artículo primero de la ley que establece los límites. No sé si después hubo, no recuerdo yo si hubo una nueva ley determinando los límites, pero hasta que yo recuerde, hay una provincia que no tiene límites, que es la provincia de Tierra del Fuego, por ese problema diplomático que hubo. Pero era porque no había definición. En cambio, la reforma del 94 estableció la Cámara Iniciadora, la revisora, y de acuerdo a las mayorías de la sanción de cada una, la ley se sanciona, ya sea con las modificaciones de la revisora o de la Cámara Iniciadora. Pero tiene una sola ida y vuelta en el Congreso. No es la ida y vuelta sine die que tenía antes con el viejo mecanismo del artículo 81, ¿no? Ahí Guillermo preguntó sobre la calidad. Varias veces, o por lo menos dos, usted dijo que la reforma lo que vino es a dar mayor claridad y mayor calidad institucional. Sin embargo, pareciera que el Poder Judicial está siempre ahí en la picota de cuestionamiento. ¿Cómo evaluamos la calidad institucional post-reforma? Mira, primero retomar algo que te dije antes. ¿Cómo era el mecanismo de designación de los jueces antes y cómo es después de la reforma? Antes era estrictamente político. Te lo mandaba el presidente y el que tenía la mayoría del Senado te daba acuerdo. No había ni concursos, no había espacios para objeciones o para impugnar o de impugnaciones a la persona propuesta. Hoy el mecanismo de designaciones, hoy el tipo tiene que ir a hacer un concurso de oposición y antecedentes, y luego tiene que ir al Congreso a una audiencia pública, y se abre un periodo de impugnaciones en el Congreso. Yo fui presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, y hay un periodo en los cuales se pueden presentar impugnaciones a los pliegos propuestos. Digamos, hoy hay un mecanismo, hasta te diría, excesivamente burocrático y lento y farragoso para la designación de los jueces. Pero antes no había la más mínima garantía de idoneidad. Lo mismo con los fiscales. Uno puede cuestionar o no el dictamen de un fiscal, pero ¿de dónde veníamos? Veníamos de fiscales designados por resolución del ministro de Justicia, y el Ministerio Público como una dependencia del Ministerio del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, a pasar a darle plena autonomía a los fiscales, en donde no solamente autonomía al Ministerio Público. En la propia ley reglamentaria del Ministerio Público se prohíbe al procurador, que es el jefe de los fiscales, dar instrucciones particulares sobre las causas a cada fiscal. Esto es muy, muy importante, porque el jefe de los fiscales podía, antes de la reforma y antes de la reglamentación de la ley del Ministerio Público, podía meterse en las causas que llevaba cada fiscal y incluir su pensamiento o dar instrucciones a los fiscales sobre las causas que llevaban cada uno de ellos. A partir de la autonomía, ya ni siquiera el procurador puede involucrarse en las causas de la fiscalía. El procurador lo que hace es dictar normas de política criminal para los fiscales y defensores, pero no involucrarse en las causas. Entonces, yo lo que digo es que mejoramos en calidad porque hay que pensar de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de un sistema muy, muy cuestionable, eminentemente político, sin ninguna garantía en
materia técnica o materia... Y luego están los jueces de la Corte Suprema. Hoy tenemos, creo que desde que se renovó la Corte, se le hizo juicio político a la Corte de 9 miembros, y se removió aquella Corte, luego con el nuevo mecanismo previsto en la Constitución de los 2/3, a partir de ahí ya no hubo posibilidad de poner amigos en la Corte Suprema. Hoy tenés todos los jueces, los que vinieron después del 94, o después de aquella proceso de destitución del año 2003-2004, que impulsó el presidente Kirchner. Luego los jueces que vinieron ya son jueces de una alta calidad humana, profesional, absolutamente todos. La posibilidad de que haya mujeres en el seno de la Corte Suprema, algo que nunca había pasado. Y con la jueza Carmen Argibay vino la problemática de la mujer y de género en la Corte Suprema. Por eso, y los miembros actuales de la Corte son todos. Digamos, hubo 3 que fueron compañeros míos en la Convención Constituyente: Maqueda, Rosati y Rosencrantz, que no fue convencional, pero fue asesor de Alfonsín en la Convención. Con lo cual, digamos, son tipos de una enorme calidad profesional, humana. Yo creo que el problema de la justicia va a existir siempre en tanto no pongamos en marcha el mecanismo, la justicia penal, ¿no? Estamos hablando. El mecanismo del 118, que está desde de la Constitución del 53, el juicio por jurados. Ahí se va a terminar este cuestionamiento, porque ahí es el pueblo quien administra la justicia penal respecto de las transgresiones de los miembros de una comunidad. Es la propia comunidad, a través de representantes en 12 jurados, quien administra la justicia penal. Entonces, se termina eso del tipo que está en 4 paredes y que te puede decidir o no la libertad, la vida o la hacienda de una persona, y sometido a presiones que te puedo asegurar, un juez es mucho más sensible a las presiones políticas que un ciudadano común. Un tipo que es taxista, o es docente, o es qué sé yo, arquitecto, va y se sienta y ¿qué le importa lo que diga Clarín, lo que diga? Ahí se incorpora un elemento que es la legitimidad popular a la administración de justicia. Y donde está funcionando, primero en Córdoba, con el sistema de cabinado, digamos, que es el jurado mixto, con jueces letrados y jurados populares, o en la provincia de Buenos Aires. Yo participé en la ley de sanción de juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires. Funciona, pero sin la más mínima objeción. Al contrario, tiene un gran consenso la institución, un fallo de un jurado popular. Tiene una enorme legitimidad que no lo tiene el pronunciamiento de un juez, que siempre va a estar tironeado por los medios, por el oficialismo, por la oposición, por lo que sea, ¿no? Pero creo que el problema de la justicia penal se va a terminar cuando el sistema político se anime a poner en marcha el mecanismo previsto por la Constitución, que además el juicio por jurado hoy es la institución que funciona en los países más importantes del mundo, digamos, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, todos tienen el juicio por jurado. Y ya eso del juez que está sentado en un despacho y recibe llamados telefónicos de todos lados, o lobistas, eso nunca va a poder el juez tener legitimidad en un dictamen, porque siempre va a ser cuestionado. No así un pronunciamiento de un jurado popular. Sí, aparte ya estaba en la Constitución del 53, ¿no? No es que es una innovación del 94 ni nada por el estilo. Y que nunca se derogó. Todas las reformas constitucionales lo mantuvieron, ¿no? Exactamente. Las provincias, creo que Chubut también ya legisló también en materia de juicio por jurado. Creo que esa es la solución en materia penal, no tenga duda. Ahí hay una alumna que hace una pregunta un poquito más de la actualidad.
usted formó parte, ustedes se hicieron cargo de un gobierno en el medio de una hiperinflación del 89. La pregunta de Valeria Pelaza es si el contexto actual podemos encontrar algunos puntos en común con aquel momento de 1989. Mira, hoy tenemos instituciones más fuertes. Lo probó la crisis del 2001, donde las instituciones reaccionaron y frente al problema que hubo en ese momento, la renuncia del vicepresidente, luego la zona popular, la renuncia del presidente, rápidamente el Congreso funcionó y pudimos salir de la crisis. Hoy tenemos instituciones que son muy fuertes y tenemos una memoria histórica. No nos gustó la experiencia del 2001, a nadie, ni al pueblo, ni a quienes formábamos parte del sistema institucional. No nos gustó que se caiga un presidente. No es bueno, no es sano. A mí me tocó vivir dos caídas de presidentes democráticos, la de Alfonsín y la de la Rúa, uno como diputado y otro como senador. Y te digo, no es bueno que se caigan los presidentes que vota el pueblo. Entonces, ese también es un sentido que tiene la figura del jefe de gabinete. La posibilidad de que frente a una crisis salta el fusible, ya no es el presidente el fusible, sino el jefe de gabinete, el fusible, con lo cual le da solidez. Yo no veo condiciones económicas y sociales similares ni al 89 ni al 2001. En el 89 hubo una hiperinflación que realmente no veo que en las actuales condiciones, si bien es cierto, la inflación es alta y es el problema de la economía argentina y es el problema que tiene que solucionar el gobierno nacional con un plan antiinflacionario, porque esto es lo que erosiona, lo que está erosionando a los poderes democráticos, es la inflación, el desempleo, pero no veo que se provoque una crisis tan profunda que pueda provocar la caída de un gobierno. Sí creo que, no te olvides que en el año 89 vos ibas al supermercado y por atrás tuyo iba el tipo remarcando los precios. Lo que tenía precio a la mañana, a la tarde ya tenía valía el doble. Digamos, se había cortado totalmente la cadena de pagos. La inflación era del 3000%. Era una locura. La verdad que entonces, yo no veo en esa cosa. Sí creo que hay un problema muy serio que hay que atender y que no debería distraerse en cosas como la reforma judicial, por ejemplo, u otros temas. El poder político hoy debería concentrarse en cómo salimos de esta pandemia. Hay un enorme costo social que está teniendo la cuarentena, la pandemia, en empleo, en la economía familiar, en el sistema productivo de la Argentina. La verdad que todavía no estamos sintiendo lo que significa los costos de la pandemia. Pero no creo que se den las circunstancias de debilidad del poder político que lleve a que se caiga un gobierno. Bueno, ya terminando para no abusar de tu tiempo, Jorge, y espero que te estés sintiendo cómodo. Vamos a hacer las últimas preguntas. Una que tiene que ver con algo que Axel y que de alguna manera Diego lo está reflotando también, sobre qué tipo de calidad democrática hemos consolidado en estos años, cuáles son las debilidades de esa democracia. Y Diego en particular le pregunta si podría ser aplicable una democracia de tipo parlamentaria al sentido europeo en la Argentina. Mira, yo creo que estamos cediendo en calidad democrática. Creo que, para mí la causa fundamental es la concentración del poder económico en el Estado Nacional. Eso condiciona al resto de los poderes. Por ejemplo, el Poder Judicial, la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura no se dicta su presupuesto.
ellos tienen que enviar el presupuesto de la justicia al jefe de gabinete y el jefe de gabinete lo envía al Congreso. Digamos, la justicia está muy condicionada en términos de recursos económicos. Las provincias, lo que hablaba antes del sistema federal, hay un politólogo que trabaja en el Senado que tiene una gran presencia en las redes, se llama Andy Taub, en las redes sociales, y Andy hizo hace unos años una estadística de cómo votaban los legisladores y qué grado de voto de conciencia había habido desde la restauración democrática a la fecha. Digamos, él lo medía en términos de el legislador votando contra su propio bloque, ¿no? Entonces, ahí medía si el tipo votaba a conciencia o votaba el voto manada, digamos, lo que mandaba el bloque y levantaba la mano. Y en esa estadística aparecí yo como quien había tenido mayor independencia a la hora de votar. El 37% de mis votos en el diputado y en el Senado habían sido contra de mi propio bloque. No está ni bien ni mal, un dato del ejercicio de la libertad de conciencia. Pero eso es muy difícil, porque las veces que me tocó a mí ejercer la libertad de conciencia, por ejemplo, cuando fue que le querían quitar los fondos judiciales al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, yo era presidente de la Comisión de Justicia, me opuse al retiro de la Nación de esos fondos, que era el vaciamiento del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Y ese año no mandaron la plata para pagar el aguinaldo a La Rioja. El gobernador me dijo, lo llamó el jefe de gabinete, le dijo, bueno, anda a pedir a Yoma que le pida al Banco de la Ciudad de Buenos Aires la plata para pagar el aguinaldo en La Rioja. Entonces, en los costos, la concentración del poder económico en la nación genera un debilitamiento en la calidad institucional. El Congreso se transforma en una escribanía poco menos, en un juzgado de paz lejos. Refrenda lo que dice el Poder Ejecutivo sin la posibilidad de discutirlo, y donde podría haber habido una mejor calidad institucional. Yo fui el único peronista, por ejemplo, perdón la autorreferencia, pero fui el único peronista que votó en contra del pacto con Irán. Eso me costó que me expulsaron del bloque por haber votado en contra del pacto con Irán, pero yo lo hice no como un acto opositor, lo hice con lo que decía la doctrina. Joaquín B. González, comprovinciano mío, gran constitucionalista, él sostenía que el Congreso puede no solamente aprobar o rechazar los tratados que suscribe el Poder Ejecutivo, sino que también puede modificarlos. Nunca se hizo en la democracia, en el sistema democrático, que el Congreso modifique un tratado que haya firmado el presidente. Una sola vez lo hizo y fue Joaquín B. González, en el tratado de 1881 de límites con Chile. El Senado modificó el artículo primero del tratado. Es el único antecedente en el cual el Congreso modificó un tratado. Entonces, yo le planteé a la presidenta en ese momento, le dije, pero hay temas que no se pueden votar porque son inconstitucionales. Por ejemplo, ceder la jurisdicción argentina en materia penal a una comisión de notables extranjeros, por ejemplo, que decía el pacto con Irán. Entonces, lo modifiquemos. Y hay antecedentes. Joaquín B. González sostenía eso. Modifiquemos algunos artículos y para evitar estas inconsistencias y estas polémicas. La presidenta no quiso hacerlo. Y bueno, creo que el régimen institucional está sufriendo la concentración de los recursos por parte de la nación en detrimento del Congreso, de la libertad de conciencia. Es más, hay algún constitucionalista como Gargarella, por ejemplo, que sostiene que se puede cuestionar la legitimidad de una ley sancionada como consecuencia de que no haya habido debate parlamentario. Hay leyes que pasan
sin debate siquiera en comisiones, que te las tiran en el recinto, se vota, se impone el número y pasa a la otra Cámara. Bueno, Gargarella sostiene que en ese caso está viciada la voluntad del legislador por una presión extraña, que es la del poder económico del Estado Nacional sobre su provincia, con lo cual es dable o es viable o procedente una acción de inconstitucionalidad de una ley sancionada en esas condiciones. Por eso creo que el restablecimiento del equilibrio federal es lo que nos va a devolver la calidad institucional que día a día se pierde en Argentina, ¿no? Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido muy generoso y la verdad que me están llegando mensajes de varios de la calidad de exposición y un montón de elementos que nos has dado, que como te contaba, un poco la idea de estos encuentros es todo aquello que no encontramos en los libros. En los libros de Derecho Constitucional no están estas cosas, y es la vivencia siempre cuando pensamos en convencionales constituyentes, pensamos gente de 1852, ¿no? Pero tenemos gente que ha hecho historia democrática actual, así que estamos todos muy, muy contentos por tenerte hoy presente y por tu generosidad. Así que bueno, si te querés despedir de todos. Querido Gustavo, un abrazo a todos y a disposición. Ha sido un placer y un privilegio compartir con ustedes. Abrazo enorme. Bien, un aplauso de todos ahí. Gracias, Jorge. Gracias.